El campo de Sachsenhausen es uno de los campos de concentración nazi donde se probaron ideas sobre trabajo productivo de esclavos, alimentación, castigos y métodos de tortura que luego fueron utilizados en el resto de los campos de concentración de la Alemania nazi. Por eso, en este video vamos a explorar qué pasó realmente en el campo de concentración de Sachsenhausen. Empezamos. El campo de concentración de Sachsenhausen comenzó a funcionar el 12 de julio de 1936. Fue utilizado inicialmente por la SS como un campo de prisioneros políticos, pero desde 1938 fueron llevados allí miles de prisioneros judíos, polacos y soviéticos. El campo tiene una forma de triángulo y es dividido en varios sectores. En la parte inferior del triángulo se encuentra el campo de entrenamiento de la SS. En la base, los cuarteles del comandante del campo, y en el triángulo se encuentran las barracas donde dormían los prisioneros. A la derecha se pueden observar los hangares de trabajo, donde producían productos para empresas como Adidas, Siemens y Mercedes-Benz, quienes emplearon a miles de trabajadores esclavos. Al terminar la Primera Guerra Mundial, el Triple Entente conformado por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso obligó a Alemania a firmar el Tratado de Versalles, en el cual se responsabilizó a Alemania de todas las desgracias originadas por el combate y estableció una alta indemnización que Alemania terminó de pagar recién en el año 2010. Fue con este discurso de odio con el que aprovecharon los oficiales del Tercer Reich para reclutar a los jóvenes de las juventudes nazis, que posteriormente se unirían a las fuerzas de la SS. Para poder pasar a formar parte de la SS, los jóvenes debían pasar por rigurosos exámenes médicos para demostrar tanto su aptitud física como la pureza de su raza. Después de un par de años de entrenamiento y condiciones de entrenamiento durísimas, estos jóvenes entraron a formar parte de la SS, donde caminaban con orgullo en los hermosos barrios construidos para ellos, siendo vecinos con gente que, al igual que ellos, venían de la pobreza, trabajaron duro y ahora se encontraban entre la élite militar del país, reforzando así el amor y el culto a la personalidad del hombre que les había dado todo, el mismísimo Führer. Para poder avanzar en su carrera militar, se fomentaba a los oficiales de la SS a ser lo más violentos posibles. Es por este motivo que se esforzaban dentro de los campos de concentración para atormentar a los prisioneros en las maneras más horribles e innovadoras, costumbre que eventualmente se trasladó al interior de las familias de los oficiales de la SS, situación que ni el mismo Himmler pudo controlar. Al interior de los campos, la vida de los prisioneros era sacada de una obra de terror. Al llegar al campo pasaban a través de la llamada Plaza de la Deshumanización, donde se los despojaba de sus ropas y artículos personales, y se les asignaba la vestimenta de prisionero del campo, que incluía unos zapatos de madera, una camisa a rayas, un triángulo para identificar su grupo, ya sea ladrón, judío, homosexual, gitano, etc., y finalmente su número. Al entrar al campo, lo primero que se observa es la inscripción en la puerta, Arbeit macht frei, que significa el trabajo los hará libres, una especie de burla por parte de los guardias, porque la principal manera de escapar al campo de concentración para evitar el trabajo forzado era quitarse la vida, cosa a la que los guardias prestaban especial atención para evitar que los presos pudieran hacer, llegando a bajar la tensión en los alambres de púas para que los presos no pudieran lanzarse a las rejas y morir electrocutados. Una de las primeras cosas que debía hacer un prisionero al entrar a un campo era aprender a contar hasta 25 en alemán, pues uno de los castigos más comunes consistía en atar a los prisioneros a estas sillas, donde se les propinaba 25 golpes con porra u otros objetos, a través de los cuales el prisionero tenía que llevar la cuenta en voz alta y en alemán. Si se equivocaba en un número o perdía la cuenta, los guardias empezarían de nuevo, terminando el castigo cuando el prisionero llegaba a 25 o fallecía. Al comenzar el día, los prisioneros eran obligados a bañarse en estos estanques de agua, que tenían un sistema de tuberías que lanzaba agua desde el techo hasta estos estanques para que los prisioneros se pudieran limpiar. Los guardias reutilizaban el agua de cada barracón hasta por un mes, para aumentar la posibilidad de que los reclusos se enfermen con el agua contaminada al bañarse todos los días con el agua compartida entre 60 o 100 personas, y en ocasiones llegaban a poner hasta 400 personas en estos baños. Al llegar la hora del desayuno, 500 gramos de pan, que conforme fue avanzando la guerra se redujeron a 400 y posteriormente a 200.
Antes de las marchas a los pabellones de trabajo, donde se trabajaba en jornadas de 12 horas continuas, bajo abusos y condiciones laborales abominables, se realizaba el conteo de prisioneros en condiciones climáticas y de vestimenta paupérrimas. Al volver de la marcha de las 6 de la tarde, en un frío desolador, se les daba un plato de sopa servido por el capo de la barraca, quien era el prisionero que trabajaba para los guardias y estaba encargado del resto de los prisioneros. Los fines de semana, los guardias se entretenían a costa de los prisioneros, haciéndoles pararse en el jardín por horas y horas y horas, en temperaturas muy por debajo de 0 grados. Los prisioneros evitaban a toda costa ir a la enfermería, un lugar de muerte donde se concentraba la mayor cantidad de enfermedades del campo. Existía una gran posibilidad de enfermar si pasabas por allí, por lo que era mejor aguantar una fractura que ir a la enfermería, donde los médicos podían experimentar con uno hasta la muerte. El campo de Sachsenhausen tenía una capacidad máxima para 10.000 personas, pero hacia el fin de la guerra, en 1945, allí se encontraban más de 50.000 prisioneros. Posteriormente pasó a manos de los soviéticos y siguió en funcionamiento hasta su cierre definitivo en 1950. Esto significa que en cada cama dormían 4 o 6 personas, lo cual también servía para mantener el calor. Dado el inexistente abrigo, aquellos que dormían solos corrían el riesgo de morir congelados durante la noche. Justo al costado del campo es uno de los hangares de trabajo en donde se realizaban los asesinatos de las personas que ya no estaban aptas para trabajar o que tenían algún problema médico. Eran llevados en camiones por la puerta principal y después de un rato de dar vueltas para desorientar a los prisioneros, entraban por la puerta lateral. Con la excusa de realizar exámenes médicos y prometiendo cuidado, los asesinaban en los hornos de gas, así como con el método de la medición, donde los ponían contra la pared para tomarles la altura, y un oficial de la SS en un cuarto aledaño disparaba a través de un diminuto hueco en la pared, directo a la cabeza del recluso. Después de limpiar, el médico hacía pasar a la siguiente persona. Aquellos presos que tenían dientes de oro eran transportados a una fosa aledaña para que estos pudieran ser extraídos. Campos de concentración como el de Sachsenhausen, ahora convertidos en museos, representan una gran oportunidad para aprender sobre nuestra historia, sobre las cosas atroces que como especie somos capaces de hacer, de nuestro inmenso instinto de supervivencia, del amor que podemos tener unos por otros y de la maldad presente en nuestras almas. Si tienen la oportunidad de hacerlo, les recomiendo visitar un campo de concentración. Es una experiencia que cuanto menos cambiará su perspectiva con respecto a la historia y a la vida misma. Entender que fueron personas como tú y como yo quienes fueron capaces de cometer actos tan abominables que las palabras no son suficientes para describirlos, que confirmó mi creencia de que el bien y el mal están dentro de nosotros, y que a pesar de que cometamos errores, es nuestro deber humano intentar siempre hacer el bien, por ti, por mí y por ellos.